Mi estimado telepensante, pero mire con quién estoy. Yo más o menos ubico a Johannes. Bienvenido, Johannes, mi querido hermano, a conversar sobre tantas cosas que están pasando en este país, en especial republicanos, que desde que estuvo este tremendo triunfo tiene que estar tironeado respondiendo a muchas preguntas y a muchas expectativas, sobre todo, que me imagino son muy difíciles de mantener, de responder, de sostener. Bienvenido a Esfera Pública, Johannes. Muchas gracias, Juan. Y sí, por supuesto que no es especialmente fácil estar en esta situación. ¿Por qué? Porque uno tiene la tendencia a ser extremadamente transparente, ¿no? A poner las cosas de inmediato sobre la mesa. Pero hay partidos o hay juegos de adultos, en este caso, el gran juego, donde uno no coloca todas las cartas sobre la mesa de inmediato porque de otra manera le da una ventaja al adversario. Y eso es un tema que poca gente comprende en toda su dimensión. Entonces, claro, uno se pone nervioso, yo también por lo demás, ¿no? De si lo que se está haciendo son las mejores movidas en el juego o no. Pero al final, bueno, uno elige a la gente también para que juegue este juego. Y a ver si, y el resultado, yo creo que el momento en el cual la gente puede definitivamente hacer un juicio es cuando están los goles sobre la mesa. O sea, vamos a ver entonces qué es lo que se pudo hacer, qué es lo que no se pudo hacer. Y si no bastó, bueno, ahí tendremos que tomar la decisión que es consecuente con un proyecto que fuese insuficiente. Y sería Claro, entonces rechazarlo. lo que conversábamos con Gloria Navellán el lunes es que nos imaginábamos que Republicanos lograse este milagro de presentar un proyecto súper bueno, que el titular fuese Chile es un Estado social y democrático subsidiario, por ejemplo, ¿no? Así solamente para dar un ejemplo de cómo podría mejorarse. Y que obviamente esto sería en ese caso llamado a votar en contra por parte del gobierno. Entonces, quienes hoy día están en contra sí o sí y a todo evento terminarían jugándole a favor al llamado al gobierno, siendo que son gente de derecha y de derecha dura. Entonces, está muy complicado, está muy revuelto. ¿Tú ves alguna posibilidad de que se pueda, con las reglas que existen, presentar un texto que fuese súper bueno para Chile, que no avanzara la constitución habilitante de Telier? Seguro, yo te voy a dar un ejemplo, ¿ok? El tema del borde es el Estado Social de Derecho. Ese mismo borde incluye con responsabilidad fiscal, ¿no es cierto? De acuerdo. Si tú defines responsabilidad fiscal como el tamaño del Estado acotado a un máximo del Producto Interno Bruto, No, lo que pasa es que hay una eso, serie de asuntos, sí, pero hay una serie de asuntos que complican mucho. Ese no es un título que solamente significa eso, significa que la distribución de los derechos sociales no se hacen ya a partir de políticas públicas, sino que lo hacen los tribunales, por lo tanto hay una serie de facultades legislativas que se van al Poder Judicial, significa es que eso, judicializar toda la sí, provisión de es que derechos eso y en también, forma progresiva. sí, Entonces, Vanessa, eso resulta que tú tiene que puedes estar decir con sujeción, te das cuenta, o sea, todo es mucho sí, más pero eso tú complejo. tienes que incluirlo en el resto del texto, no basta el titular. No basta una definición como se la dieron en Nicaragua o en Venezuela o la alternativa que le gusta tanto a Diego Schalper, que es la alemana. No basta, porque tú tienes que traducir ese titular en contenido, es decir, en una operatividad. Si esa operatividad no está dada en el texto constitucional, ahí está, quedó como titular. Y de hecho, y evidentemente, que es un tema que también no solamente complicaba a la derecha,
el tema de que fuesen justiciables todos estos derechos sociales que para más encima, para más remate, son expansivos, porque como viene todo esto del extranjero, lo conectaron con los derechos humanos, porque ahora estas cuestiones son derechos humanos de tercera generación, entonces los derechos los establecen en Nueva York, bueno, no los establecen acá, ¿no? Y nosotros tenemos que pagar los derechos que establecen en Nueva York. O sea, es una cuestión re interesante. Pero al final, Juane, tiene que ver con lo que es la operatividad. Si tú no le das operatividad a ese tema, no se puede transformar en amenaza. ¿Y cómo le das tú la operatividad o cómo le quitas la operatividad? Bueno, dentro de lo que son la definición de los mismos derechos, cuando tú después escribes Estado Social de Derechos, ok, No, y en bueno, cada uno de los derechos le ponís, y esta cuestión no será justiciable, sí, no, claro, hay ciertos límites que se pueden poner, el mismo Rodrigo Poyanco también lo dice respecto de quienes tienen un Estado social y democrático, no de derecho, pero que sí han abrazado el Estado benefactor, que el caso de Alemania que no tiene Estado social y democrático de derecho, esa es una mentira de Diego Schalper, es cosa de meterse correcto. a la Constitución alemana, que no es Constitución alemana tampoco, es ley fundamental, y leerla, dice Estado social y democrático, no dice de derecho justamente, ahora luego tiene efectivamente una estructura de Estado benefactor, que es muy distinto el mono que el Estado social y democrático de derecho, entonces ahí, claro, se Chile pueden también hacer tiene una trampas, estructura, pero en suma, sí, no, Chile no Chile tiene un también tiene Estado, una protoestructura de Estado benefactor, si con la Constitución no, pero no actual, tiene, sí, pero no la tiene en la medida en que se afirma el principio de subsidiariedad, ¿sí? Eso es súper importante tenerlo presente porque las distinciones conceptuales son las que van construyendo en definitiva la legislación que afecta a la gente. Ahora, supongamos que, porque yo te digo que para mí simplemente si hay ese Estado social y democrático de derecho, obviamente que eso, si eso no se puede cambiar, eso en suma va a llevar a que mucha gente simplemente diga, bueno, en contra. Ahora, tú has advertido muchas veces respecto de cómo puede seguir el proceso en adelante, digamos, cómo lo ven ustedes. O sea, Gloria nos decía, el tema es que pueden llamar a un nuevo proceso, e incluso sin plebiscito de entrada, porque como el 142 no está, algunos dicen que está vigente, otros que no lo sabemos. Y el otro asunto es que se pasen entonces las reformas a través de vía Congreso, donde tú has dicho muchas veces que no hay, ustedes son minoría. Sin embargo, Gloria dice que si Chile Vamos se sumara, digamos, al acervo de la derecha, al que se supone que pertenece, sí habrían votos para hacer reformas en dirección a fortalecer una constitución digamos, afirme la no las hay. libertad. ¿No las hay? No, porque si tuviésemos nosotros una mayoría en el Congreso, Jackson hace rato habría tomado sus maletas y estaría viajando a Holanda a hacer un posgrado en identidad de género. Si no tenemos mayoría y menos cuatro séptimos para hacer las modificaciones. Entonces, ese es un tema que hay ¿Nadie que la dejar. tiene? ¿La izquierda tiene los cuatro séptimos? La izquierda, con la ayuda de Chile Vamos, sí tiene los cuatro séptimos. Entonces, podríamos terminar con un texto constitucional parecido al de la Comisión de Expertos original, en una alianza entre Chile Vamos y la izquierda. No nos equivoquemos en esa materia. Y yo en eso hay una pregunta, porque Macaya llamó el domingo, es divertido, a mí ya me da un poco de risa, llamó a que republicanos tenían que hacer un pacto de lista para las próximas elecciones municipales, etcétera. Ahora, nosotros aquí estamos hablando de que ¿A lo cambio más de qué? probable, Yo le quiero hacer una pregunta. ¿A cambio de qué? ¿Qué nos dan a cambio? Es que, porque claro, estamos hablando de política. Esto es un negocio, ¿no es cierto? Entonces, quieren que nosotros vayamos a un pacto único con Chile Vamos, ¿de acuerdo? Pues yo he conversado muchas veces en el Congreso con gente que me dice, bueno, es que tenemos que ir tirar de una sola cuerda, otra cuestión, y digo, perfecto. Pero entonces hagamos, cuanto menos, una lista de intransables, de principios. Entonces, si nosotros los apoyamos a ustedes no van a terminar entonces votando por la izquierda. Y lo mismo pasa para las municipalidades. Yo no voy a votar o sea, me cuesta a mí votar por un candidato de Chile Vamos si ese candidato después como alcalde va a financiar fundaciones de izquierda, como pasó en Las Condes. Entonces tiene que haber una orgánica, o dice, ¿lista única para qué?
A mí no me sirve la lista única para tener candidatos. A mí personalmente, estoy hablando a título personal, ¿de acuerdo? A mí, yo no quiero una lista única para que, es que ganamos las municipalidades, no. Nosotros queremos una lista, si vamos a tener una lista única, es para hacer una política de manera distinta que lo que lo hace la concerta o lo que lo hace la izquierda. Si vamos a hacer, bueno, solamente para conseguir los votos, para que continúen las cosas igual, chao, ¿para qué? Pero además aquí Entonces, ustedes tienen un riesgo muy grande porque republicano de partida saldría a prestarle ropa a Chile Vamos, por mucho que Evelyn Matei sea como la líder que la lleva hoy día, pero el sector está muy decaído y por ¿tú otra parte crees eso? ustedes no podrían, ustedes cómo le prestan ropa a un conglomerado político que a su vez ha jugado a favor de la extrema izquierda permanentemente y Pues que si lo Evelyn haría Matei tiene la eventualmente en las municipalidad, reformas. Evelyn Matei tiene la Municipalidad de Providencia con un departamento de género, impulsa todas las cuestiones LGTB, anda subiendo la banderita. Evelyn Matei no es de derecha y ella misma lo ha dicho. Entonces, ¿hasta cuándo nos andamos viendo las cartas entre gitanos? Y que aparezca ahora tan encumbrada en las encuestas, pero yo me acuerdo también de cómo hablaban las encuestas justo antes del plebiscito, que estábamos casi empatados, ¿no? Y antes de la elección la elección pasada, cuando a José Antonio no le dan ni 8%, 6%. ¿Por qué? Oye, si las encuestas, y tú que estudiaste ciencias políticas, igual que yo, las encuestas tienen dos utilidades. Una es medir la opinión pública y la otra es formar la opinión pública. Pues tú le dices a la gente, le das una cifra y la gente cree que esa persona tiene efectivamente ese respaldo. A través de las encuestas tú puedes manipular a la opinión pública. Entonces, que la Evelyn puede tener un respaldo, no me cabe la menor duda. Que tenga más respaldo que José Antonio, me caben muchas dudas. Y el respaldo que tiene la Evelyn Matei, entre otras cosas, es porque la gente cree que es dura y no lo es. Por lo menos en ciertas materias no. No, ella misma ha declarado ser una persona de izquierda. A mí lo que me preocupa es que O sea, Republicanos se encuentran en una situación muy difícil, porque de alguna manera quienes tendrían que ser sus aliados naturales, por así decirlo, Chile Vamos, le ha prestado ropa, pero de manera descarada, a un gobierno que dio un golpe de Estado el 18 de octubre, que no siendo gobierno, participó del quiebre de la paz social en nuestro país, del destape de toda la violencia, que ha tenido actitudes permanentemente en favor del crimen organizado, desde indultar hasta levantar las queridas de seguridad interior del Estado, no pasarle la información al gobierno de Estados Unidos. Y tenemos Chile Vamos, con quienes ustedes eventualmente tendrían que hacer como una alianza para poder gobernar, etcétera, que en el fondo está pasado cinco pueblos para el lado de Hierro. no, es que no, ahí está equivocada hasta cierto punto, porque Chile Vamos está muy tensionado internamente. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que la base de Chile Vamos, y estamos hablando hasta de parlamentaria, hasta la parlamentaria, ¿ya? En general, bueno, tú podrías decir, sí, compartimos exactamente los mismos principios. Sí, no olvidemos que republicanos, cuando vienen a tratar de ultraderecha, bueno, son bien carepalos, porque republicano somos lo que era Renovación Nacional y la UDI. Nosotros somos los desencantados de Renovación Nacional y la UDI, así que se vayan a freír mono con su cuestión de la ultraderecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con las bases de Chile Vamos, nosotros tenemos una identidad prácticamente de 100%. Entonces, no es el problema. El problema son un par de cúpulas que han cometido todos los errores políticos posibles y no han pagado ningún precio. Ninguno. O sea, de entregar por primera vez la Constitución para el 1810, de no hacer una buena pega política también de contraataque, de no hacer la pega antes, ya, porque estaban demasiado cómodos. Entonces, como decía ahí un empresario que conocí que decía, deja que la izquierda gobierne así mantienen tranquilos los rotos, ¿ya? Esa era la derecha, esa era la derecha, que le pasaba plata entonces al PPD, al Partido Socialista, Sokimich le pasó plata a todos, no nos equivoquemos, ¿ya? Entonces, no les importaba mayormente mientras no les tocaran los negocios. Cuando les tocaron los negocios se empezaron a poner nerviosos, pero la base era una base política, no es una base que esté escuchando a los grandes empresarios, no les interesa mayormente eso, les interesa tener un país ordenado donde se cumple la ley, no donde se apituta la gente.
Y esa derecha quedó muy huérfana. Sí quedó muy huérfana antes del 18-10 ya estaba huérfana. Te acordarás que yo hablaba de que era necesario crear un partido, porque está ideológicamente huérfana la base. Y tú ves ahora, y con esa gente nos entendemos perfectamente bien. De hecho, en la mayoría de las cosas, republicanos se puede entender perfectamente bien con un guante amarillo. Sí, claro, absolutamente. Es que yo veo más cercano a amarillos a ¿Ya? republicanos que Chile Vamos. Es interesante, pero Sí. no podemos entender bueno, en lo que es el diseño institucional, respeto a la democracia, república, La etcétera. soberanía, sí. Claro, soberanía, ahora no tanto en el tema de los impuestos, pues les gusta un Estado más presente que a nosotros, pero ese es otro cuento. Eh, pero con Chile Vamos tenemos el problema, o Chile Vamos tiene el problema, de que ha tenido una dirigencia que cree que hacer política es negociar, y negociar siempre desde el punto de vista de cuánto puedo evitar perder, nunca de cuánto voy a ganar. Esta gente no sabe ganar, no son capaces de pedir o de exigir que el otro entregue. Y ese es el mayor problema. Cuando tuvo el 5 de septiembre, en un acto de descriterio que deberíamos tener grabado en la cordillera de los Andes, así como lo tienen en Mount Rushmore en Estados Unidos, deberíamos tener la escena de Chaguán, Chalper y Macaya corriendo a la moneda, digo, para las generaciones futuras, corriendo a la moneda el 5 de septiembre a entregar el resultado del plebiscito con el gobierno. En vez de decir, a ver, nos aguantamos, dejamos que se cocinen, que se masacren entre ellos, por lo menos 3 semanas. Eso habría sido un baño de sangre político dentro del gobierno para establecer la responsabilidad de la derrota. No, tenían que salvar al gobierno de sí mismo. Pero a esa gente que les había hecho un golpe de Estado los salieron a salvar al día siguiente de que se perdió un texto constitucional que lo que hacía era transformar a Chile en Bolivia. Pero ¿dónde está la dignidad? ¿Dónde está? No, es que tenían que aparecer en la prensa. No, tenían que ser los estadistas. Ahora, hay gente que le echa mucho la culpa a Piñera, sobre todo en vista al alto porcentaje de candidatos a consejeros, que se denominaba como piñerista. Se plantea prácticamente que es Sebastián Piñera el que gobierna más o menos de forma importante a las dirigencias en Chile Vamos y que estos serían movimientos, dicen las malas lenguas, muy influenciados por él. ¿Hay un factor Piñera acá, sí o no? En Renovación Nacional probablemente, parcialmente sí. En Ya. la UDI, no, en la UDI tiene otros factores de toma de influencia, que son externos, son de afuera, ¿ok? Hacia la cúpula, que también tienen que ver con respaldo, con todo tipo de cuestiones, y menos de adentro. Entonces, tú ves ahí los quiebres, tú los sientes, y ves también como los parlamentarios, de alguna manera, muchas veces van y choca el Congreso, que es mucho más duro, con los senadores. A ver, te voy a contar, te acordarás que yo pasé unas indicaciones por la sala, que las repuse, que fue una pelea de meses, donde se obligaba al subsecretario a expulsar a extranjeros ilegales y se establecía que era siempre causal justificada de expulsión la estadía ilegal en el país. Llega esta cuestión a la comisión mixta, porque el Senado había votado en contra. Llega a la comisión mixta y los senadores, también los nuestros, votan en contra. Y se nos cae. Y ahí yo te pregunto, bueno, ¿con quién estamos trabajando? Si con quién estamos trabajando. Es que es inconstitucional obligar al subsecretario. Ya, ok, te regalo eso, pero la segunda indicación que establecía que siempre iba a ser un caso legítimo de expulsión el estar ilegalmente en Chile, ¿por qué lo votaron en contra?
Ahora, esto, Johannes, que nosotros hemos conversado en parte también, por ejemplo, las indicaciones que planteaste ahora respecto de la Contraloría, en el caso convenios, como que uno, yo te oigo a ti, lo oigo en tu canal, aparece en Nacional Libertario, algunos canales más donde de repente las entrevistas, pero ¿qué pasa con la prensa? Porque lo que uno oye en la prensa tradicional, por ejemplo, esto mismo que tú acabas de plantear, que se cae en el Senado, justamente indicaciones que permitían avanzar una solución al problema de la inmigración. Luego, lo que tú has hecho respecto del Contralor ahora, que es exigirle cuentas de por qué acá no sonaron las alarmas con el caso convenio. Y muchas otras cosas que hacen republicanos. Yo me doy cuenta que cuando los periodistas en todos los medios prácticamente dan las noticias, hablan de, sigamos con el caso convenio, dice, bueno, el señor Latorre opinó, el señor Chaguán opinó, el señor Macaya, y como que republicano no existe. ¿Es idea mía que veo poca prensa? O esto efectivamente, de alguna manera, ustedes también lo sienten dentro del partido como que cada cosa que ustedes van avanzando no tiene cajas de resonancia porque la prensa de alguna manera no quiere hablar de republicanos, puede ser o no. Mira, la verdad es que Republicanos está representado en ciertos programas, pero efectivamente el eco de lo que dice Republicanos es mucho menor en el resto de la prensa de lo que uno podría llegar a imaginarse. Esto ha cambiado, ¿ah? Ha cambiado para mejor. Pero lo que fue el primer año de Republicanos, pues yo me acuerdo que yo ponía proyectos de ley o hacía denuncias, y no aparecía mi nombre, no aparecía el nombre republicano, aparecía el proyecto de ley, no aparecía quién era el autor. Entonces, mira, yo entiendo que hay muchos periodistas que tienen tendencia, o editores, ¿ya? Que tienen ciertas tendencias. Y esas son las razones por las cuales yo, por ejemplo, prácticamente no voy a la tele. No he ido a la tele. Fui una vez, creo que, a un programa después de las 12:30 de la noche que dejó tal la escoba, ¿ya? Que, bueno, desde entonces nunca más. Supongo que soy más aburrido que el resto, no les doy rating, o es por razones políticas. Yo creo que es más bien por razones políticas. Entonces, ¿por qué? Porque sí, tienen miedo. Tienen miedo, porque nuestro discurso es un discurso disruptivo en Chile. ¿Y por qué es disruptivo? No es porque sea especialmente original, sino porque es verdad. Cuando el periodista en el Canal 13, si no me equivoco, me pregunta por el tema de los derechos humanos, yo le respondo, oiga, usted no me hable de los derechos humanos o sea, que no me hablen de los derechos humanos en la izquierda o el resto del sistema político en Chile, bueno, si tienen tienen cientos de restos humanos al servicio médico legal sin identificar hace décadas, les importa un cuesco el tema de los derechos humanos. No me hablen del tema de los derechos humanos mientras tengan a cientos de personas sin identificar y sin entregarle a su familia. ¿Con qué cara? Y los tienen ellos. ¿Me cachai, no? Entonces cuando le dije, un poco más relajado que aquí, pero cuando le dije eso, claro, pues, se derrumba todo el tema y queda la cuña bueno, y no, pero es cierto, tengo ahora una comisión investigadora detrás de eso. Y estoy pensando seriamente, y aquí le aviso a todos los ministros de justicia para atrás, porque estos son delitos de lesa humanidad que no prescriben nunca, de querellarme contra todos ellos, weón, por encubridores, contra todos los responsables, weón, de haber mantenido esto así. Todos. Claro, porque en consecuencia, para que los telepensantes lo sepan, si no se identifican los restos de una persona, se mete preso a un militar al que se le acusa del secuestro permanente de dicha persona. Por lo tanto, es bastante conveniente para ciertos sectores políticos no hacerle el trabajo de identificar efectivamente esos restos, porque así tienen más militares presos y más indemnizaciones. No nos olvidemos que cada preso en Punta Peuco, en Colina y ahora, si no me equivoco, en Yumbel, significa ingentes recursos para los familiares del supuesto detenido desaparecido. Aquí hay mucha plata metido también. Entonces, eso no nos podemos olvidar, ¿no? Ahora, Johannes, ¿cómo ves tú el proceso en lo que sigue de aquí a diciembre, después, según si gana el rechazo, gana la prueba, mantengámonos en las categorías que no son normales, en la relación de republicanos, la posible relación con Chile Vamos, dado las directivas y la forma en que han actuado las directivas, porque además hay otro tema
que es el tema de la corrupción, tú lo mencionaste al pasar, y ustedes están limpios, limpios de polvo y paja. Entonces, de alguna manera, Chile Vamos es un socio que parece no ser muy buen socio en lo más mínimo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, por respecto del gobierno de Piñera se pueden decir muchas cosas y probablemente hayan habido corruptelas también. Pero no es ni comparable a lo que ha sido el sistema de saqueo que han establecido, bueno, en este gobierno. Siempre tenéis un par de manzanas podridas, en todos lados tenéis manzanas podridas, ¿de acuerdo? Pero lo que se ha hecho en este gobierno es un sistema para saquear al gobierno, para saquear al Estado, a costa de los más pobres. Respecto de Chile Vamos, el que tenga que caer, cae y se va preso, como el Tronco Terrealba, si hay que meter motosierra en Las Condes, se mete motosierra también, y lo mismo en las más distintas municipalidades. Si aquí el problema no es la corrupción, el problema es la falta de combate a la corrupción. ¿Ya? Porque eso es lo que mantiene el pasto bajo. No, con Chile Vamos, el problema es fundamentalmente, hasta el día de hoy, sus directivas y su forma y su compromiso con ciertos principios fundamentales. Entonces, yo estoy dispuesto a trabajar con Chile Vamos, siempre y cuando agarremos un papelito y hacemos un contrato que sea público también, público, ¿ya? Estos son los principios, esto es lo que vamos a hacer. Para las municipalidades, ok, este va a ser el tipo de gobierno, que son las cosas que vamos a cambiar en general, global, dentro de las municipalidades, para que tengamos una política municipal. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer para apretar a esas fundaciones o esos clubes deportivos que no tienen ni siquiera equipo y que andan succionando la plata de los municipios? ¿Cómo vamos a fiscalizar? ¿Sobre la base de qué principio? ¿Van a seguir financiándolo, o sea, los municipios, el tema LGTB y todo el cuento con la ayuda del Chile Vamos o no? Pues si lo van a hacer, yo no les voy a dar el voto y no voy a apoyar con ningún respaldo a su lista única. Porque hay cosas que son intransables. Punto. Si nos podemos poner de acuerdo en esos mínimos, yo creo que son mínimos, no son máximos, son mínimos. Entonces, encantado, vamos y hacemos campaña juntos y le sacamos la mugre al gobierno juntos. Pero yo no Pero tú voy a los ves en esa respaldar. disposición, tú los ves en esa disposición porque en la entrevista con Gloria le pregunté, bueno, si uno observa este gobierno tiene hoy día acusado al ministro Ávila, se está presionando porque salga el ministro Jackson, hay tensiones con la democracia cristiana por la presidencia de la Cámara de Diputados, tenemos temas con el Partido Socialista por digamos, rebote a Carlos Montes, que significa todo este problema. Entonces pareciera como que además el Frente Amplio tuvo toda esta tensión a través de Patricio Fernández con el Partido Comunista. Entonces yo, claro, le pregunto a Gloria, bueno, le quedan 3 años de gobierno, o sea, ¿cómo la hace? Entonces ella me dijo, bueno, el oxígeno del gobierno hoy día es lo que Chile Vamos le da. ¿Tú Cierto, ves entonces a Chile Vamos cierto quitando ese hasta cierto oxígeno? punto. ¿Ya? No, mira, hasta cierto punto, porque la verdad es que el oxígeno del gobierno se lo da a la DC y se lo da a Amarillo eh, todavía, ¿ok? El PPD. Si el PPD, la DC y Amarillo se salen, entonces este gobierno está definitivamente terminado. Pero son tres fuerzas que uno esperaría que a estas alturas ya se hubiesen alejado del gobierno. Pues están, sobre todo el PPD, que paga costos inmensos por todo este desastre, ¿no? Y la verdad es que no tiene por dónde recuperarse. Y todo el bloque de centro izquierda, si tú lo analizas, el bloque de centro izquierda tiene solamente la posibilidad de recuperarse como alternativa de oposición y gobierno, en ambos casos, fuera del gobierno, no pueden hacerlo desde dentro, y menos con una mayoría en el gobierno del Frente Amplio y Partido Comunista, ¿no? Así que no, el aire se los da, la verdad, todavía lo que es el centro a este Pero gobierno. si ustedes decidieran acusar a Jackson en alianza con Chile Vamos y ejercer presión, ¿tú no No tendrían los tenemos, votos para? no, necesitamos amarillos, necesitamos la DC, necesitamos el PDG, que por lo demás es una bolsa de gato, ¿ya? Y donde hay varios PDGs que votan de acuerdo con lo que les dice el gobierno, alineadito, en muchas materias, no tenemos los votos.
Si para cada una de estas acusaciones constitucionales la operación política adentro para tratar de mover a los indecisos en una u otra dirección es gigantesca. Chile Vamos y republicanos no tienen los votos. Ahora, lo que yo encuentro absolutamente inconcebible desde el punto de vista de una oposición en minoría es que hayan bajado los quórums constitucionales, weón, de las leyes orgánicas constitucionales a mayoría, como en mayoría de los senadores y diputados en ejercicio. Eso lo hizo Chile Vamos. Eso es algo que, si te das cuenta, si nosotros nos quedamos con el texto de la constitución actual, los principios bases, es decir, por ejemplo, el derecho a la vida, te lo pueden eliminar por 4/7 de los votos. El derecho de propiedad lo puedes eliminar por 4/7 de los votos. Y las Fuerzas Armadas las podéis transformar no sé, en el ballet del tutú rosado por mayoría, por quórum calificado. Entonces, en eso transformaron esta constitución. Si esta constitución que tenemos en este momento no protege nada. Nada. Un chiste. Sí, ¿No? ahora Macaya. Ahí estuvo Macaya, ahí estuvo Chaguán, ahí estuvieron los genios que para no tener que negociar con republicanos, porque de otra manera probablemente no tenían los votos para pasar la cuestión simplemente para el proceso constitucional, dijeron no lo bajamos. Les propusimos háganlo transitorio. Ni siquiera eso quisieron hacer. vamos mirando bajo el agua, porque a nosotros nos gustan las profundidades. Entonces yo te invito a ir a una profundidad bueno, siquiera podamos elucubrar respecto de cuál es la respuesta a la pregunta de ¿qué hay detrás? ¿Qué mueve? ¿Cuáles son los intereses de estas directivas de Chile Vamos que se siente muy cómoda con una extrema izquierda que le dio un golpe y muy incómoda con una derecha a la que llama extrema y que era parte de sus filas? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo lo explicamos esto? Yo estaría especulando, pero la verdad es que voy a tirar un par de datos sobre la mesa. Cómo la gente lo ordene es cosa de ellos. En el gobierno de Sebastián Piñera se instaló la Comisión para la Aplicación de la Agenda 2030, que es una agenda de izquierda, una agenda de construcción social, una agenda de pérdida de soberanía nacional, una agenda de decrecimiento económico. Es increíble que Piñera, que supuestamente era por el crecimiento económico, instalara esta agenda. Y en eso participan varios. Entre otros, me acuerdo de Borges que salió a defender esto, y hay varios que andan defendiendo este cuento. Ok. Entonces tú tienes ciertos actores que participan de esto. Y si tú ves en la izquierda también tenés ciertos actores que participan de esto. No todos, por lo demás. En la izquierda tampoco. ¿Ya? Pero este es un proceso que se está dando que probablemente se ve en el largo plazo, en el mediano plazo. Hay actores que quieren mantener la puerta abierta para que este proceso siga avanzando en esa dirección. ¿Por qué crees que están apareciendo ya en los diarios las críticas, que no, que por favor, man, los tratados de derechos humanos no pueden estar a nivel bajo la Constitución, ¿me entendés, no? ¿Por qué crees que está apareciendo eso en el Mercurio? ¿Crees que es casualidad? Yo creo que hay actores y actores. Aquí esta cuestión no es una cuestión de bloques, ni siquiera es una cuestión de bloques. Aquí hay gente que está comprometida con una agenda y otras que no. Tú ves, por ejemplo, aquellos que participaron en el seminario de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial, si no me equivoco. Ahí estaba Diego Schalper, ¿cierto? Pero estaba también la Camila Vallejo, estaba Giorgio Jackson. Entonces, sí, y eso no significa que estén de acuerdo, ¿ah? Ojo, no significa que estén de acuerdo, pero sí que tienen de alguna manera de distintos ángulos, tienen entonces una visión en una dirección. Claro, tienen un proyecto común. No sé si lo entienden como común, o si lo entienden como un vehículo para cada uno de sus propios proyectos, porque eso también existe. ¿Me entiendes o no? Pues es más complejo muchas veces. La psicología humana es muy compleja, esa cuestión de, no, yo me aprovecho de esto para que lo mío entonces triunfe, ¿me entiendes o no? Pero al final
es lo de arriba lo que triunfa. Sí, ese es un tema no menor. Yo me acuerdo cuando ¿te acuerdas del proyecto de ley de las personas menstruantes? Ya. Esta cuestión era un proyecto de ley para generar un poder comprador para productos de higiene femenina. Nada más. ¿Ok? Nosotros le tomamos el pelo por el nombre y por el diseño, pero yo cuando intervine en la Cámara, entre otras cosas, también dije, miren quién hizo esto en Suecia, quién empezó con la propaganda de esto. Ah, resulta que era una empresa que producía estas cosas y las produce con un estándar muy especial, ¿ya? Con ciertas cosas que, muy especiales, técnicos. Era justo lo que pedía la ley sueca después y justo lo que pedía la ley chilena. Entonces, es un poder comprador para una empresa que creó entonces esta necesidad de la mano de los políticos y usted, y una multinacional, por supuesto. ¿Ya? Y yo les empecé y les di, y ustedes allá a la izquierda man, no son nada más man, que la manga arrastrados ante el capitalismo internacional. Eh, y bueno, y terminé y después se vino la Marisela Santibáñez pues, a la bancada republicana y me dice, oye, ¿de dónde sacaste eso? Aquí tengo los documentos, pues, te los paso. Porque quedó atónita. No tenía ni idea, si no tiene ni idea siquiera qué es lo que impulsan y por qué y para quién. Bueno, Los eso niveles de... está pasando en forma importante también en Chile Vamos. O sea, yo lo vi en la Municipalidad de Las Condes que hoy día tú tienes implementado en los concursos el sello mujer, el sello migrante. O sea, todo lo que se avanza es coherente con fomentar la inmigración, con fomentar el feminismo, la perspectiva de género, la deconstrucción, la ESI. Todo es Ahora, Vanessa, coherente. te hago una pregunta como tú eres política también, ¿ya? Pues tú fuiste concejal, conoces más o menos. ¿A quién se le ocurre ponerse un sello que es impopular? Porque el sello migrante es impopular, el sello feminista es impopular. O sea, yo no me pongo un sello de algo que es impopular. ¿Por qué alguien de la derecha, más encima de la derecha, adheriría a algo que no le trae ni siquiera votos? Si no es Está para respondiendo a impulsar, directrices internacionales. y no es para impulsar el contenido del sello. Es decir, estamos a favor de la migración, estamos a favor del... ¿Me entiendes o no? Y ese es un punto no menor. Y viene también de la mano de un trauma de la derecha chilena, que es que quieren que la izquierda les dé legitimidad democrática. Son unos ilusos, por no decir otra cosa. Pero otra palabra que empieza con I, ¿ya? Son unos ilusos. Primero, porque la izquierda no tiene la autoridad moral para entregar legitimidad democrática. Segundo, pues no les van a dar nunca legitimidad democrática porque es demasiado buen negocio no dársela. Y tercero, porque los únicos demócratas en este país somos nosotros y no la izquierda. Nosotros sí creemos en la soberanía popular, por lo menos los que nos consideramos honestamente de derecha, ¿no? Entonces, esa cuestión de querer caerle bien al zurdo, ¿para qué? Yo no les quiero caer bien. Yo quiero convencer al electorado de que mi opción política es la mejor para el país. Yo no tengo que caerle bien a la izquierda. Sí, pero Johannes, ese es un problema de autoestima. Si al final la necesidad de que te Porque quiera el si no he otro visto a mujeres costa más de lo que sea, inflados, pero Juan, yo no he visto tipos más inflados, vanidosos, hinchados de vanidad y de autoestima. no, es que esa es la contracara. La vanidad y la soberbia son la contracara, el inverso de la realidad psíquica de la ausencia de autoestima. Tú tienes que ser soberbio y vanidoso cuando no crees en ti. Si tú crees en ti y te aprecias y te valoras, no necesitas esas herramientas para salir al mundo. ¿Se entiende? Esto de necesitar que otros te digan que tú eres bueno es lo que caracteriza a esa derecha genuflexa que en el fondo está cómoda en la genuflexión. Es gente que le gusta estar genuflexa frente a algo superior. Es así de simple. Entonces, con ese tipo de psiquis va a ser muy difícil que ustedes como Partido Republicano, además el problema que tiene
que esto pasó un poco en la segunda vuelta, es que el voto duro de republicanos y la ciudadanía, que, no, que es apolítica y que puede irse por republicanos, por considerarlos los únicos demócratas, por considerarlos la gente coherente y todo, verlos en alianza con Chile Vamos, dadas las características que tienen, al menos sus directivas, solamente los puede agradar y les puede traer malos resultados. O sea, ya vimos lo que pasó en la elección de los consejeros, que ustedes corrieron solos y fue la mejor decisión que podrían haber tomado. Sí, pero es una elección proporcional. No es una elección donde tú necesites la mayoría absoluta de los votos para ganar. Son dos puntos distintos. Hay que considerarlo siempre desde el diseño electoral también. Chile Vamos tiene un voto propio de un 20% y no se puede ignorar ese voto. Es un voto que sacaron ahora también. Nosotros tenemos un 30 y algo, 36 creo que era lo que sacó Republicano. ¿De acuerdo? Es decir, Republicanos no puede gobernar sin Chile Vamos y Chile Vamos no puede gobernar sin Republicanos. Por lo menos así como está estructurado el voto del último plebiscito. En las municipales se podría hacer naturalmente también un nuevo testeo, pero tú para ser presidente de la República necesitas 50 más uno. Y eso significa que tarde o temprano, vamos a tener que llegar a lo que yo te dije, que era decir, ok, pero si nos vamos a sentar y vamos a hacer causa común, entonces por una causa común, no solamente por el tema electoral, tiene que ser una causa común. Y aquí tienen que estar los parámetros de acción política conjunta. Y se tienen que cumplir. Y si no cumplen, no, le vamos a hacer cobrar, les vamos a cobrar el precio 9. ¿No? Pero, Johannes, ¿tú crees que un gobierno de José Antonio es posible en un Chile donde el poder judicial no funciona, donde parte importante de la casta política no está interesada en el Estado de Derecho, les da exactamente lo mismo, donde los incentivos están puestos para ser ladrón, para ser criminal y no para ser honesto? ¿Tú crees que, o sea, a mí me parece de alguna manera que cuando hablas de efectivamente la necesidad para hacer gobierno de ese 50 más uno y por lo tanto un pacto con Chile Vamos, a mí me parece que sería un gobierno muy difícil en su viabilidad, producto de que además Chile Vamos ha apoyado el fortalecimiento de una izquierda que tiene movimientos supuestamente sociales, pero que sabemos son movimientos violentistas cuando menos, y hay fuertes vínculos con el narcoterrorismo del sur. Entonces, yo no sé, en ese contexto, con un aliado que ha sido aliado de quienes han destruido el país, ¿cómo puede proyectarse una presidencia o un gobierno? O sea, a mí me parece como muy difícil eso. Vanessa, yo creo que no estás entendiendo bien a Chile Vamos. Chile Vamos no es solamente su cúpula, te lo repetí. Chile Vamos es mucho más gente, ¿ya? Son mandos medios, son diputados, son incluso senadores, que no aparecen normalmente en primera fila. Esa, en general, no es gente mala, ¿ya? Entonces tú me dices, bueno, ¿qué es lo que se hace con el Poder Judicial? Bueno, lo que vamos a tener que hacer con el Poder Judicial es perseguir a aquellos jueces que no están cumpliendo con las leyes, si existen las normas para hacerlo, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con la Contraloría. Lo mismo pasa con todas las instituciones de control. Hay que fiscalizar, repotenciar, mejorar, ¿ya? Si tú me dices, yo te voy a contar una anécdota. Nosotros cuando llegamos al Congreso, tampoco, nuevamente, nosotros no somos mayoría. Chile Vamos y Republicano no tiene mayoría, pero date cuenta que tú misma has caído en la impresión de que lo fuésemos, en tener la impresión de que lo fuésemos. ¿Y por qué? Porque hemos estado ganando. Siendo minoría, hemos estado ganando una serie de cosas. Y me acuerdo que un parlamentario de Chile Vamos llega y me dice, bueno, nosotros no habíamos ganado nada nunca acá, hasta que llegamos los republicanos. Porque la actitud es otra. Es un tema de actitud. Es un tema de ir al choque, de ir a la guerra y de estar dispuesto a dar la pelea. Y cuando estáis dispuestos a dar la pelea, de repente ganáis. ¿Y sabes qué es lo interesante? Mírate, mírate a Jorge Alessandri, que era una persona relativamente callada, muy conservadora, muy tranquilo. Y de repente, bueno, cualquiera diría que es un tribuno del pueblo.
Yo he salido a pegarle al gobierno como no lo había visto yo antes en esa posición tan combativa, incluso justificando el pronunciamiento militar. Me alegra mucho, yo creo que esta cuestión parece ser contagiosa, eso, de estar en el mismo distrito conmigo. Entonces, pero tú te das cuenta que nosotros le hemos cambiado también de alguna manera la forma de actuar a Chile Vamos. Y eso tarde o temprano va a terminar presionando la cúpula. Yo te voy a decir una cosa, yo veo también que en Renovación Nacional, por ejemplo, se está presentando ahora Pancho Rego con Larraín. Si ellos dan el golpe a la cátedra en Renovación Nacional también va a cambiar su eje de negociaciones y su eje de actuación. Evidentemente que lo van a hacer. Eso va a permitir un caminar mucho más alineado entre Renovación y Republicano. Y si en la UDI en algún momento llega alguna persona que sea más sólida en materia doctrinaria, porque Macaya no es sólido en materia doctrinaria, y con todo el respeto que le tengo, porque no creo que sea una persona tonta, yo creo que simplemente no tiene un calado UDI, no es UDI, ¿ya? Eh, en el momento en que llegue una persona a dirigir ese partido también, probablemente empecemos a caminar al compás. Eso es un tema de las dirigencias. Pero en la base nosotros ya estamos caminando al compás, ya ha cambiado el discurso, ha cambiado la actitud. ¿Ya? De ser perros apaleados, pasaron a ser bueno, aquellos a los cuales les tenéis que tirar la cadena, porque si no, me pucha, dejar la escoba. Entonces, Sí, si Republicano sirvió para algo, fue para devolverle por lo menos un poco de testosterona a Chile Vamos. es un discurso muy patriarcal, Johannes. Me parece bien, pues yo soy un No, sí, está bien, sí, tú sabes que yo soy absolutamente patriarcal en ese sentido. Oye, bueno, pero para ir cerrando, me gustaría que nos yo dieras soy un poco tu patriarcal visión. hasta donde me deja mi señora. Exactamente. Oye, para ir cerrando un poco tu visión respecto de la acusación a Ávila, la posible salida de Jackson, Montes, ¿cómo ves tú estas fichas del gobierno que ahora están como tambaleando? ¿Cuál es la proyección que tú haces? Mira, no sé qué va a pasar con Ávila. Creo que todo este gobierno se merece una acusación constitucional. Todo el gobierno pues, lo han hecho pésimo. Todos los ministerios, todas las subsecretarías, en todos lados, la verdad es que voy a levantar problemas y cosas que vienen también de la mano de la falta de gestión, de la falta de capacidad de trabajo, de la falta de capacidad de todo tipo, ¿ya? De muchos de los funcionarios que han sido designados. Ahora hay funcionarios buenos también, pero lamentablemente no son capaces de equilibrar el bote. Tiene uno la impresión a veces. Yo me acuerdo cuando al principio de la gestión decían que ellos no llegaban, no trabajaban hasta más allá de las 5 de la tarde porque tenían derecho a su vida privada. ¿Ah? Esa era la gente que llegó al gobierno, bueno, y lo notamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, Ávila. A Ávila le quieren ver cortada la cabeza a los evangélicos. Y la verdad es que nadie quiere pelearse con los evangélicos. Así que puede ser que pierda su cabeza. Se estuvo dedicando a puras leceras, tenemos a los niños no saben leer y escribir, pero metiéndole alfabetización sexual, no, es simplemente impresentable. Ahora vamos a ver si efectivamente agarra el momento suficiente como para transformarse en pasar al Senado la acusación. Yo creo que sí, sobre todo por el tema de la Junaep y los 3.000 y tantos millones, los ciento y tantos millones de pesos que pagaban por cada colación, ¿ok? Pero en un contrato ahí. Y eso le va a terminar cortando la cabeza. El caso de Jackson. Mira, Jackson está pedido a tantos niveles, y esto no tiene que ver con que él personalmente, que a él personalmente se le pueda demostrar un involucramiento en el tema de la fundación. Pero yo no tengo pruebas y tampoco ninguna duda de que toda esta cuestión no es casualidad que se haya formado así, bueno, en todo Chile.
Es Jackson el que estaba sentado en el comité político del presidente, es Jackson el que anduvo buscando los nombres para ocupar los distintos lugares en la administración del Estado. No puede hacerse el leso respecto a lo que hizo la gente que él eligió y colocó en la administración. A eso le sumamos ahora que en el Ministerio de Desarrollo Social, que la Fundación Pequeño Cotolengo canceló su cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social, pues le andaban mandando puros delincuentes a una fundación que trabaja con niños discapacitados, ¿ya? Le sumamos entonces la pésima gestión en lo que ha sido el Servicio Mejor Niñez, le sumamos que aparecen entonces también fundaciones truchas recibiendo platas del ministerio, y Jackson es hombre muerto. Es un hombre políticamente muerto, tengo la impresión. Y por lo demás, en el Congreso, a ese hombre, en su propio sector no lo traga. En su propio sector no lo tragan. Tendrían que hacer de nuevo un tremendo esfuerzo, como lo hicieron la última vez, para salvarlo, y al final lo salvaron con votos de la derecha. No Sí, olvidemos pues que ese es el problema. Sí, exactamente. fueron votos, sí, pero es que, ojo, con qué parlamentarios votaron en contra y qué les prometieron a cambio. Ojo, porque esto no fue una cuestión, no fueron decisiones políticas. Ve qué problemas legales tenían los parlamentarios que votaron en contra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si en esta ocasión van a ser capaces de zafar tan fácil. Pues la primera vez, yo creo que nosotros teníamos el caso hecho. Esta vez, la cuestión ya se suma. Dos acusaciones constitucionales al mismo ministro, el ministro que nadie quiere, que todo el mundo asocia con el escándalo de la fundación y todo el tema. Yo no entiendo por qué no sacan a Jackson. Yo creo que no lo sacan porque Jackson estabiliza a Boric. Mm. Bueno, y para cerrar, yo quiero hacer una propuesta de acusación constitucional. Ah, no, respecto de Montes, ¿eh? Ah, Respecto de Montes. Montese. Eh, Mira, yo no sé qué pensar de Montes. Yo creo que el tipo es personalmente honesto, pero permitió que le llenaran el ministerio de crápula y no lo controló. Creo que de todos es el menos culpable. Eso es todo. No sé, a Montes lo sumaron a la campaña de Gabriel Boric en un minuto en el que a Gabriel le estaba yendo no muy bien. Y si no me equivoco, a él le tocó justamente gestionar la campaña fuertemente en el norte, donde finalmente PDG y los votos de Parisi no pasaron a José Antonio, sino que se fueron mayoritariamente al Frente Amplio. Entonces, no sé, yo tengo ese recuerdo, pero no he podido encontrar el artículo que leí en ese momento cuando Carlos Montes se suma a la campaña de Gabriel Boric y que justamente a él le tocaba gestionar todo esto en el norte, etcétera. Entonces uno se queda con esa sensación bueno, y le fue bastante bien en el norte, donde justamente si no me falla la memoria, él estaba a cargo de esa victoria, digamos. Así que vamos a tener que esperar, ¿no es cierto? A ver cómo avanza todo esto. Y lo que yo sí creo es que producto de la creación de la Comisión de Desinformación y la intención permanente de la señora Vallejo de destruir la libertad de expresión en este país, queda rebotando una futura acusación constitucional en contra de ella, porque lo que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia, si no queremos que se destruya nuestra democracia y las distintas opciones políticas, es que silencien, así como este joven de Revolución Democrática que amenazó a la Gloria Navellán en el último Sin Filtro de la semana pasada, que ella tendría que estar presa, que en otros países desarrollados estaría presa por hablar del presidente Pinochet, etcétera. Lo cual no es cierto Nosotros para más remate. no, claro, porque ha estado gobernando, digamos, todo eso es producto de justamente una regresión en la defensa de los derechos humanos de primera generación, los derechos humanos que son el fundamento de la cultura cristiana occidental, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero con independencia de eso, yo creo que en Chile nosotros podemos decir que si las autoridades políticas apuntan a la destrucción de la libertad de expresión, ellas también quienes estén participando de ese entuerto también debiesen de quedar fuera del gobierno, ser acusados y entrar incluso en un proceso, ¿no es cierto?,
de acusación de crimen por violación a los derechos humanos, porque violar la libertad de expresión es violar los derechos humanos. O sea, la señora Vallejo, desde mi punto de vista, está enfrentando, si es que llega a operar esta comisión, que además es específica solamente para plataformas como las nuestras, o sea, el gobierno no desinforma y los medios de comunicación tradicionales tampoco. O sea, este es un ataque a quienes hemos trabajado por activar el sentido común que favorece a la derecha. Absolutamente, está clarísimo. Bueno, ella debiese enfrentar entonces el día de mañana un juicio por crimen de violación a los derechos humanos. Eso es lo que se está haciendo desde el gobierno. Si es que esto llega a tomar el ribete que nosotros sabemos que quieren de a poquito, ¿no es cierto?, van tirando la soga y terminan silenciándonos, ¿no? Así es. Pero aguantemos, veamos. Porque de momento es una comisión que supuestamente no tiene ninguna facultad aparte de ser, de dar consejos. En el momento en que pasen a la siguiente etapa, es el momento en que efectivamente tú pasas de lo que es como la filosofía al acto. Y ahí estamos como tambor apache. Me Porque parece, vamos a sumar fuerzas y para eso necesitamos también a todos los telepensantes su reflexión, que se nutran, que lleguen a su propia perspectiva, a sus convicciones, que sean leales a sus convicciones. Cada uno acá va avanzando en este camino de defender y recuperar nuestro querido Chile de las garras de la extrema izquierda. Gracias, Johannes, por estar en esfera pública. Un abrazo inmenso. muchas gracias, Vanessa, por invitarme. Un abrazo, cuídate. Chao.